vamos a hablar de lo que ha sido el dolor de cabeza de estos días y todavía proyectan hasta el fin de semana, el gas natural. Así que estamos ya con Paola del Carpio, la Red de Estudios para el Desarrollo, que nos va a poner en contexto de la importancia de este recurso en nuestro país, como hemos visto, Pau, en nuestro contexto económico, por favor. Buenos días, Fátima. Sí, así es. Por lo menos esta crisis tan dolorosa, ojalá que nos ayude a valorar más la importancia de poner en la agenda el tema del gas natural. Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido. Hubo una deflagración que nos ha dejado con muy poquito acceso a gas natural, lo cual ha afectado por el racionamiento a más de 350.000 vehículos que usan este recurso, ¿no? Se ha priorizado para el transporte público, en fin. ¿Y por qué es tan importante finalmente el gas natural para el país? Porque el 65% de lo que se usa de gas natural, más de la mitad, se va a la generación de electricidad para los hogares. ¿Qué pasa cuando no hay gas natural en la generación de los hogares? Otro día podemos hablar de la matriz energética, pero se empieza a necesitar usar diésel, petróleo. Y sabemos lo que ha ocurrido lamentablemente con el precio del petróleo por otros motivos también. Y bueno, ahora se está demandando más para esto, ¿no? Esto sirve tanto para el transporte, para la industria, para los hogares, sobre todo en Lima, porque no está totalmente masificado el gas. Entonces, es un efecto dominó, digamos. Correcto. ¿Y por qué tanto el transporte, la industria, por qué eligen el gas natural? Porque trae grandes ahorros, de entre 40 a 60%, dependiendo de quién hablamos, ¿no? Se estima que en 20 años, usando el gas natural, se han ahorrado en el país unos 474.000 millones de soles. ¿No? Es muchísimo dinero que se ha dejado de gastar, que antes teníamos que gastar por dejar de usar el diésel, la gasolina, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, vamos con el contexto. En la siguiente imagen podremos ver sobre el impacto que ha tenido y que además a todos nos ha dejado con muchas preguntas sobre haber gestionado, ¿verdad?, una situación de contingencia como la que hemos tenido. Así es. A ver, como es un efecto dominó tan grande, en algún momento se hizo una estimación de qué pasaría si no tuviéramos gas natural por 7 días, o más o menos como hemos estado, y se estima un impacto en el PBI de 1.47%, que es bastante. Cuando uno dice algo en términos del PBI, y hay que alarmarse. Correcto. Y eso es más o menos, para darnos una idea, la mitad de lo que tiene el sector para orden y seguridad, ¿no? Entonces, un montón de dinero. Además, claro, los hogares no necesariamente lo sentimos porque enfrentamos costos regulados de la luz, pero sí suben los precios de la energía, por ejemplo, para la industria, para las empresas, que finalmente, eventualmente, si esto es una cosa muy larga, puede trasladarse a los precios. De acuerdo. ¿No? Y como estábamos conversando, lamentablemente, tenemos este conflicto que se suma a este choque en Israel, Irán, Estados Unidos. Y eso ha aumentado significativamente el precio del petróleo y eso lamentablemente no sabemos cuándo va a terminar, así que sí tenemos que estar atentos qué va a pasar con eso porque eso sí puede tener un impacto más largo. Sí, y además que algunos buques que no estaban descargando por el tema de oleajes anómalos, que también habría sido una situación que agravó estas condiciones del combustible. Paola. Pero un poco ya mirar hacia adelante. Lo primero es tener calma. Yo sé que es muy difícil porque lo que se ha estado viviendo, lo que se está viviendo es complicado para todos realmente. Pero lo cierto es que los reportes vienen indicando que se está avanzando bien, o sea, lento pero seguro, con el arreglo y esperamos, como dijiste, que hacia el fin de semana por lo menos esta parte del choque ya esté, ¿no? Pero hacia adelante tenemos que claramente también ver, por un lado, por el lado de los ahorros, ver cómo sí masificamos finalmente el tema del gas natural, porque solo está principalmente en Lima. Muchos más peruanos deberían poder beneficiarse de él y aquí falta mucha decisión, mucha inversión. También necesitamos ser un poco más serios con invertir en proyectos de exploración. Con lo que tenemos ahorita ahí en Camisea tenemos para 13 años, pero tenemos que pensar mucho más adelante. No es que no haya gas, pero hay que explorar, hay que explotar, ¿no? Y lamentablemente la reducción en proyectos sobre todo de exploración es brutal, ¿no? Y bueno, 6 de los 36 planes de gobierno que tenemos en este momento hablan de reactivar el gasoducto sur, que hay que decirlo, es otro ducto que se ha quedado dormido, digamos, por un tema político finalmente, ¿no? Que ya no hemos retomado esa agenda. Hay diferentes agendas que podemos hablar en detalle de cómo hacemos para ya no ser tan vulnerables.
Pero hay cosas que se pueden hacer, hay propuestas sobre la mesa, pero hay que empezar a trabajarlas. De hecho, ¿verdad? Y no hemos hablado en extenso de este ducto de redundancia, un ducto paralelo, para que en una situación como la que se ha dado no se tenga que cerrar todo el ducto que llega hasta el Citygate y el área también también la planta de fraccionamiento. Tantos otros temas, Paola, así que esperamos hay que alternativas, con seriedad hay que conversar. se puedan abordar Sí. y solucionar en una gestión con más seriedad. Gracias, Paola, como siempre. Permítenos ahora mismo pasar con más información en vivo.